Había una y otra vez un espacio para conocer la literatura infantil y juvenil nacional y extranjera. Conducción y producción, Dinora López Soler. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Como siempre, en Había una y otra vez por Radio Vox a las 16 horas. Estamos aquí en una nueva entrega de un espacio que este año va a cumplir 28 años de destino siempre hacia la producción que se escribe para las infancias y las adolescencias, para los libros que están destinados a ese público. Y es un gusto en el día de hoy poder compartir un segundo diálogo, porque ya lo hicimos en el primer título, que fue Duerme mi niño, con Mónica Grover. Bienvenida, Mónica. Muchas gracias, es un honor para mí estar acá contigo, Dinora. Un gusto dialogar contigo, un gusto tener aquí dos nuevos títulos. Aquel primero, ¿se acuerdan? Maravilla, una canción de cuna, que hace tanto tiempo que no se publican canciones de cuna, con la magia de la ilustración de Matías Acosta en ese libro álbum que recibiera mención en el concurso de lo que son los premios de literatura del MEC en el año 2023. ¿Sí? Muy bien. De él, desde allí, Mónica comienza a mostrar, ¿no? La escritura no, la escritura lo comienza mucho antes, pero el mostrar y el ponerse en lo que tiene que ver con la vidriera de la Liga Nacional comienza allí. Y ahora vamos a hablar de dos títulos. Uno en el que la sigue acompañando Matías Acosta, que es Serafín, y que se publica fuera del país. Fuera del país. Y otro que en donde en este continúa la poesía, pero en el otro, Las Margaritas de Antonia, se publica a nivel nacional, la ilustración es de Lucía Franco, y la incursión va por la narrativa. Ese es el tema para hoy, ella es la invitada, pero antes te quiero decir que te suscribas a Radio Vox en vivo. Dale like en vivo, hace clic en la campanita y te suscribís al canal de YouTube Radio Vox en vivo. Por el WhatsApp te comunicas con nosotros 097-311-399 y si no, nos seguís en el Instagram radiovox.uy. Vamos a contarle a la audiencia que sos psicóloga, sí, de la línea psicoanalítica, sí, que sos directora de un jardín de inicial, infantes, ¿sí? Sí. De un jardín de infantes. Quiere decir que la infancia, aparte de la familia, de las diferentes generaciones, está en tu vida. Sí, ha sido mi vida, bueno, desde que empecé a estudiar. La elección de seguir psicología siempre tuvo que ver, yo siempre supe que quería trabajar con niños. Y de hecho comencé a trabajar como psicóloga o como estudiante de psicología en un jardín de Montevideo cuando estaba en segundo de facultad. O sea, lo primerísimo que hice fue entrar a trabajar a un jardín. Las infancias siempre me preocuparon, me gustaron y me dieron mucho para estudiar, para investigar, así que sí, las infancias siempre estuvieron a mi alrededor. Y además porque a veces no nos damos cuenta, ¿no? O a veces lo conceptualizamos y lo dejamos como concepto, pero no lo pasamos a la vivencia. Es donde se gesta todo. Sí. Es donde va a estar la base, los cimientos y el amor que se reciba y la ausencia de ese amor y los silencios y la palabra que acompañó van a aflorar después en instancias sumamente diversas y quizás hasta sorprendentes del que le aparece en la superficie un aspecto de su infancia, ¿no? Sí, sin duda, sin querer pecar de ser drásticos, pero lo que pasa en los primeros años de vida nos marcan desde muchos puntos de vista, ¿no? La nutrición, por ejemplo, la educación, los abrazos y los besos, el cariño, las palabras, los libros, bueno, todas esas cosas van a ser de nosotros, bueno, lo que va a venir, lo que vamos a mostrar después, cómo vamos a vivir la adolescencia, la adultez, los vínculos se van a formar ahí. Y me encanta porque el camino que tú hiciste en estos tres, ¿no? Comenzó desde la cuna, ¿no? Comenzaste con la canción de cuna. Y quiero comenzar desde ahí, aunque nos vayamos después a estos dos. Sí.
porque no se escriben actualmente canciones de cuna. No se publican. La poesía se publica poco. La poesía destinada a la infancia. Pero a su vez, la canción de cuna... Menos. Es un discurso, es una tradición discursiva por la que no se incursiona, ¿no? Sin duda. Pero es necesaria. De ahí salió esta canción de cuna, o sea, como buscando... a ver, la canción de cuna, lo hablamos la vez pasada, no me voy a extender en esto, pero es importantísima en cuanto a formadora de vínculo entre la mamá, el papá, la abuela, el adulto que sea con el bebé desde los primeros días. Da esa mirada, ese contacto, ese moverse al unísono, el ritmo, bueno. Y entonces justamente en este ver qué música ponían los papás para hacer dormir a un bebé, que yo dije, bueno, tenemos que buscar la manera de que la canción de cuna se ponga de vuelta sobre el tapete. Hay una psicoanalista muy importante nacional que se llama Marina Altman, que ha investigado muchísimo sobre la importancia de la canción de cuna en el binomio madre-bebé. Cuando digo madre, digo obviamente cualquier adulto. Sí. Y así partió Duerme mi niño, como una poesía que buscaba eso nada más, y que después, bueno, se pulió, se ilustró, se transformó en libro un poco con el estímulo que recibí de mi entorno, y tuvo una muy buena aceptación. Y ¿sabés qué me pasa? Que muchos niños me dicen, yo escucho la canción cuando me voy a dormir. Porque bueno, también la musicalizó Romina, que es una artista argentina, y hizo una cosa bellísima con el texto. Y bueno, también Matías me acompañó de una forma que bueno, no tengo palabras para decir lo que hizo con esas estrellas y con esas imágenes de amor. Pero que yo creo que además la literatura tiene que venir desde la cuna. Estoy convencida de eso. Pilar Muñoz dice que los bebés cuando nacen tienen que ya tener un libro en el estante, para saber que ahí tienen que estar, que en su cuarto siempre tiene que haber libros. Y bueno, creo que ese también es el tránsito que yo vengo haciendo. Ahora ya me permito ir y venir un poco más, escribir un poco para chiquitos y volver a los grandes. Pero bueno. Pero está interesante además porque la respuesta que recibiste demuestra que había una necesidad. Sí. Y que por lo tanto no es que no se lee la canción de cuna. No se publica. No se publica. No se escribe y no se publica. Pero si se publica y se escribe con calidad, hay un público que se acerca a ella, la lee, la disfruta, la comparte, ¿no? Sí. Eso me parece importante porque es también mirar desde otro lugar la producción de los bienes culturales, ¿no? Es decir, no partir de la base de que no, ¿para qué lo voy a presentar si no va a tener, ¿no? Al contrario, ¿no? No es solo unidireccional. No, claro. ¿No? Claro que no. De la canción de cuna nos vamos a Serafín, ¿sí? Serafín. Porque editado por la editorial Muñeca de Trapo, que además te abre a un panorama latinoamericano y no solamente nacional, pero además nos vamos hacia ya la primera infancia, ¿no? Sí. Sí, si bien este también es un juego para bebés, sí. Y que está musicalizado por Leticia Ruibal, que es una cantante, una música uruguaya a quien yo adoro, quiero muchísimo y que bueno, que la recomiendo muchísimo. Y es un juego que incluso los bebés lo pueden jugar, que es muy divertido, que tiene un poco que ver con esto del esconderse, el está, no está, tiene la picardía del niño pequeño, sí. Pero que también va para la primera infancia, para el preescolar, que empieza a jugar con las palabras, y entonces, bueno, como te comentaba el otro día que fui a una escuela y me presentaron todas las rimas que hicieron a partir de Serafín.
Y yo dije, wow, esto sí que no me lo había esperado, ¿no? Claro. Porque es como que uno dice, bueno, leer libros nos da lenguaje, nos aumenta ¿no? Sí. Las palabras que conocemos, le da al niño una riqueza. Pero bueno, ver realmente, decir, bueno, un niño empezó a hacer rimas porque le leyeron Serafín. Y uno dice, bueno, una cosa tan simple, ¿no? Sí. Que parece tan simple. Y bueno, a mí eso me hace muy feliz. Y la piedrita en el agua y los círculos, Sí, ¿no? Que fue sí, generando, sí, ¿no? sí, como que te da una posibilidad de ampliar, que realmente uno, bueno, estudia, ¿no? Y sabe para qué hace las cosas, pero de ahí a que después puedas verlo realmente, digo, no es solo ver el libro, la emoción que te da ver Claro. tu nombre en un libro, que es mucha, Sí. sin lugar a duda. Claro. Yo te decía, bueno, alguien de mi edad, como que, bueno, tener esto es como sacarme la lotería, ¿no? Es como un gran premio a esta altura de la vida, entrar en este mundo del cual, bueno, con gente como vos, que digo, yo todavía tengo muchísimo que aprender, ¿no? Pero bueno, esto, que tú me invites a tu programa, que me inviten a una escuela, a que les lea el libro. Que recibas una mención. Que reciba una mención. Que es validar desde otro lugar también, sí, ¿no? Sí. Es validar desde un jurado, que además es el jurado del MEC, ¿no? Uh-huh. Es decir, que lo que haces tiene repercusiones en diferentes áreas de lo que es el mundo vinculado a el libro y la infancia, sí, ¿no? Sí. Entre los destinatarios primarios, los lectores, los académicos, los difusores, los maestros, ¿no? Creo que también esas dos profesiones, ¿no? Es decir, la psicología y el estar en contacto permanente con un centro educativo de primera infancia, bueno, creo que te dan, ¿no? La capacidad de estar, de saber y de saber leer, ¿no? Y de estar en sintonía, ¿no? Sí, yo digo, yo tengo una gran ventaja porque todas mis poesías las probé primero en una sala. Las testeaste. Se las conté a mis maestras que hicieron un aporte espectacular, diciéndome sí o diciéndome esa por acá no. Claro. Pero digo, la verdad es que es muy lindo, es muy lindo. En el jardín me dicen la que cuenta cuentos. Yo no soy la directora, soy la que cuenta cuentos. Y me encanta, digo, porque transformamos la literatura, no dejó de ser un proyecto en abstracto, sino que pasó a ser algo propio de los niños. Exacto. ¿No? Y eso es muy interesante. Y eso es maravilloso, ¿no? Sí, es muy interesante. ¿Cómo se fue gestando Serafín? ¿Cómo llegó a esta poesía? Y cómo se fue gestando, además, ese juego entre mostrarse, esconderse, ¿no? Y a su vez, en ser ayudado, sí, ¿no? Sí. Porque acá hay un aspecto que tiene que ver con la amistad, ¿no? Con la solidaridad, con el vínculo. Claro. Mira, Serafín empezó como de una manera más simple, ¿no? Empezó a buscar un animal para hacer una poesía y empezar a trabajar con la rima y escribir mucho y limpiar mucho Exacto. y ir armando el camino que yo quería mostrar. Porque la realidad es que uno no dice, bueno, yo quiero escribir sobre la amistad, sobre esto, sino que, bueno, te largás a escribir por algo que te gustó, por algo que te interesó y bueno, y a partir de ahí escribís y después limpiás. Y a mí lo que me pasa mucho con Matías, es que él también descubre cosas que yo dije y que yo de repente no vi que dije o que no quise hacerlo a propósito, digamos, ¿no? Y cuando lo conversamos, porque a mí eso, digo, tal vez yo tuve muy buenas experiencias, todas las que he tenido hasta el momento, con los ilustradores, de trabajar como piel a piel, ¿no? Te cuento una anécdota. Cuando presenté Duerme mi niño al Premio a las Letras, me llamaron a ver por qué no lo presentaba como ópera prima. Y yo le dije, porque para Matías no es su primera obra. Y me dijeron, pero la escritora sos vos. Y yo le dije, pero Matías es mi coautor. Por más que él sea ilustrador, nosotros si bien
no me corrigió nada, no es que haya corregido, sí. no va por ese lado. Pero vos concebís la obra en coautoría. Lo hicimos juntos. Claro. Incluso Matías me dijo, pero no, tenés que presentarlo como ópera prima, que tenés mejores chances, porque, claro, uno evalúa cada año quiénes se presentan, cuáles son los libros que se van a presentar. Y yo le dije, no es tu ópera prima y yo quiero que vos vayas como coautor, no como ilustrador. Y por suerte con Lucía me pasó lo mismo, claro. y bueno, estoy trabajando con... esa sinergia, ¿no? Claro, con otros, y eso hace que me parece que el libro tiene otra riqueza también, ¿no? ¿No te parece? Tal cual. Porque además Matías es un gran profesional que tiene su estilo, pero que fundamentalmente tiene esa capacidad de lograr la sintonía con el proyecto que se le presenta, ¿no? Sí. Y dar en la tecla justa en cuanto a por dónde va la ilustración en ese proyecto. Entonces, brinda todo de sí para la concreción del mismo, ¿no? Realmente que sí. Y es un gran lector, ¿no? Sí, es un gran lector y es un... De lo que está y lo que no está en el texto. Es un buen escritor también. Exacto. Es un buen escritor, Matías. Tal cual. Es un gran lector en el sentido, decía, de por dónde va lo que el otro te está planteando, claro, ¿no? Claro. Es decir, porque pone ese profesionalismo en juego también, ¿no? Claro. Permanente. Sí. Duerme mi niño lo hicimos sin conocernos. Fue todo por mail y por llamada por teléfono, y después nos juntamos a cenar, juntamos a nuestras familias, porque realmente hicimos como una amistad. Y bueno, Serafín también, Serafín ya lo hicimos así como... Sí. Ya sabíamos cada uno lo que quería del otro, ¿no? Además hay un juego en Serafín, hay un juego de los tamaños, sí, hay un juego, ¿no? Hay un juego, hay un movimiento, hay un personaje que se va mostrando de a poco. Sí. ¿No? Y hay un juego que no es una competencia, que no es menor. O sea, es un juego que tiene que ver con el respeto del otro, con ver al otro, con darle un lugar, con bueno, ir desarrollando el tema de la identidad, ¿no? A quién se parece, qué se parece, cómo, digo, ¿no? Que fue un tema también como pensado, ¿no? A ver, ¿cuáles son las rimas? ¿Y con qué? Con objetos, con otros animales, por dónde venía. Y bueno, también el chiste, la broma, la posibilidad de reírse, ¿no? Total. Y el humor que está presente. Sí. Y de jugar con las manos, porque viste que todas las cosas que hablan de ese ratón se pueden hacer. Y eso para el niño es súper importante. Claro. Y tú lo estás poniendo en este momento en lo que sería el cómo llevarlo a el encuentro con ellos, al libro, ¿no? Exacto. En todo lo que requiere del mediador, claro, ¿no? Y en todo lo que le está dando al mediador, ¿no? Es que un libro puede ser muy bueno, pero si no hay un mediador que le guste y lo lleve a las infancias, el libro se queda en la biblioteca y ahí quedó, ¿no? Entonces, bueno, es súper importante. Y más en la primera infancia hay que darle esa vida al libro, ¿no? Hay que poner, realmente hay que poner el cuerpo. El mediador tiene que poner el cuerpo, sus manos, su mirada, su tono de voz. Es decir, todo eso va junto con el libro, ¿no? Exactamente. Los gestos, los movimientos, todo eso tiene que acompañar. Y también hay otro aspecto que me gustó, que tiene que ver, y lo hablábamos fuera de micrófonos, tiene que ver con el bolsillo, ¿no? Porque el bolsillo que aparece acá no es solamente una parte de una vestimenta, ¿no? Pasa a ser también un nivel simbólico, ¿no? Claro. Porque es el bolsillo en muchos de esos otros mediadores, ¿no? Que son los que generan los vínculos en la primera infancia, que es el bolsillo de la madre, de la abuela, de la maestra del jardín, ¿no? Y todo el mundo fantástico que puede haber en ese bolsillo, ¿no? Sí, es casi como la cartera de la abuela, que también son como esos símbolos donde el niño sabe que siempre va a tener algo, ¿no? Exacto. Siempre va a tener algo interesante y que para él puede ser querido. Entonces, bueno, el bolsillo es algo lindísimo. Sí. Y además el misterio, ¿no? Está el misterio de lo que hay y también está esa posibilidad de que vas a dar. Claro. Que ellos se pueden esconder también, como viste que el niño necesita esa cosa del está, no está, que tiene que ver en realidad con el control. Porque yo me tapo la cara, pero a la vez lo que estoy haciendo es decidiendo cuándo te veo y cuándo no te veo, ¿no?
Y esto es un poco lo mismo. Yo tengo una caja que dice Serafín, donde tengo Tali, mi hija, me hizo un montón de cosas para jugar, y lo que más les gusta es el bolsillo, que los hicimos bien grande, y los serafines chiquitos, y ellos los meten, los aprietan, y es como su juego favorito. Y creo que tiene que ver con eso, ¿no? Claro. Ahora, qué interesante todo esto que traes, porque ahí está también el otro aspecto, ¿no? Cuando un libro te permite gestar otros objetos simbólicos, ¿no? A partir de lo que plantea el libro, para las instancias de mediación y de encuentro de lectura, ¿no? Claro. Que hacerlo material, materializar Serafín, materializar el bolsillo, en esa etapa es fundamental. Sí, claro. Para que no quede solamente en lo abstracto, ¿no? Sí, seguro. Bien interesante. Y además, bien interesante cómo Matías lo va cambiando de tamaño, ¿no? Claro. Y ese tamaño tiene que ver con la ayuda primordial que le da aquel que podría estar en riesgo, ¿no? Pero que sin embargo va hacia el que necesita, ¿no? Claro, y que además partimos de el ratón chiquitito es el que aparece, y para terminar que en realidad lo que está jugando es con un elefante, que es como la otra punta, ¿no? Exacto. Que también podría simbolizar o simboliza de hecho el juego entre el bebé y sus padres, ¿no? Que es esa misma diferencia, uno podría decir. Y que ese juego es posible, y que ese juego se puede dar, y que es importante que se dé, y me parece que también va por ahí. También va por ahí. Ahora, cuando tú decís también va por ahí, fíjense que se puede uno hipotetizar que también puede ir por ahí llevar estos libros a la familia, ¿no? Sí. Porque a veces capaz que hay que poner en primera plana lo que estaba en la tapa del libro, ¿no? Es decir, a veces hay que esa simbología, ¿no? Desentrañarla para que se retome un camino, ¿no? Un camino de mediación de cultura, claro, pero fundamentalmente de mediación de emociones, claro, ¿no? De sentimientos. Claro. Que no precisás ni mencionarlos, que a veces simplemente con jugar, con leer, con mirar, con escuchar, ya los estás poniendo. Exacto. Y tú sos el grande y el otro es el pequeño, pero no se siente indefenso, sino que está siendo acompañado, ¿no? Me está llevando por los caminos de la interpretación de la psicología de una manera, porque yo ahora, después de todo esto que hablamos, miro esa etapa y digo, también es como si los mediadores le dijéramos al niño, podés salir del bolsillo. Claro. Acá te espero, ratón, exacto, para que salgas a jugar, a hablar, a decir. Exactamente. Digo, ¿no? Como ¿no? Todo eso. Tal cual. Nos vamos a ir a una pausa, pero antes decirles que hay que cuidar tu salud visual. Nunca fue tan sencillo. Con Semiflex tenés todo al alcance de un clic. Entrá en www.semiflex.com.uy. Elegí los lentes que más te gusten, la forma de pago y listo. Con Semiflex tenés una compra segura. Visita nuestro catálogo tanto en la web como en nuestro Instagram, OptiSemiflex. Visítanos en Dr. José Escocería 2759. Semiflex, soluciones ópticas personalizadas. Espacio publicitario. Ahora puedes hacer tus compras desde la comodidad de tu casa. Ingresá en www.semiflex.com.uy. Visitá nuestro catálogo digital y selecciona el modelo que más te guste. Coordina el envío o retiralo en nuestro local. Con Semiflex tenés una compra segura. Semiflex, soluciones ópticas personalizadas. Están rodeadas. El peligro las acecha. Una invasión inevitable. ¿Querés divertirte con una alocada comedia? Invasión, una sátira feroz sobre corrupción. 2, 9, 16 y 23 de agosto, 21 horas, Sala Teatro MAD. Invasión, no te lo pierdas. Entradas en Red Ticket y boletería del teatro. Hay
hay dos formas de sacarle brillo al piso. La primera es poner música, subir el volumen y bailar como si no hubiera un mañana. Nena, movete más para esa esquina que no tiene brillo. Rosa, córrase para allá que tampoco están muy pulidas aparte. La otra es llamar a Pulcris. Realizamos remoción de cera, pulido y cristalizado de pisos de mármol y monolíticos. Además, te ofrecemos servicio de recuperación de vinílicos, selladores y protectores para que tus pisos luzcan como nuevos. Asesoramiento sin cargo. Contactanos al 099-207-271 o al 091-081-789. Seguinos en Instagram, @pul_cris. Pulcris, soluciones en pisos. Si buscas buenos productos, VSUR es el lugar. Variedad en alimentos, de todo para el hogar. Somos VSUR Supermercado, te conocemos de años. Conoces nuestras ofertas, somos los super del barrio. Somos VSUR Supermercado, te conocemos de años. Somos justo para vos, somos los super del barrio. La obra maestra de Marcelo Piñeiro y Aida Bornik llega a Uruguay. Tango Feroz, el musical. Ganadora del premio ACE y Hugo a Mejor Musical. Del 15 al 19 de octubre, Auditorio Nelly Goitiño del Sodre. Entradas en venta próximamente en Ticantel. Tango Feroz, el musical. Porque el amor es más fuerte. Produce Vox. Con Motel Nuevo Lido no hay excusas. Promo día, lunes a viernes de 8 a 12 y todos los días de 10 a 14 horas. Habitación estándar, 1.040 pesos. Habitación con jacuzzi, 1.440 pesos. Motel Nuevo Lido, Burgues 3162, a 3 cuadras de Boulevard Artigas. WhatsApp 099-700-307. Conoce más sobre nuestras habitaciones y promociones en nuestras redes sociales. En Barraca Paraná, un equipo altamente especializado está a tu disposición para asesorarte en tu proyecto de construcción en seco. Placas de yeso, tabiques, cielorrasos, aislaciones y todo lo que precises para tu obra lo encontrás en Barraca Paraná. Fin. Espacio publicitario. Pero antes decirles que en octubre una de las historias que se han vuelto culto arriba al auditorio Nelly Goitiño del Sodre. Nos estamos refiriendo a Tango Feroz, el musical. La obra maestra de Marcelo Piñeiro y Aida Bornik llega por primera vez al Uruguay en una adaptación de Adiel del Maestro y Joaquín Bonet. La historia de Tanguito cobra vida en la escena en un musical donde los grandes éxitos del rock argentino despiertan. Tango Feroz, el musical, del 15 al 19 de octubre, Auditorio Nelly Goitiño del Sodre. Entradas en venta próximamente en Ticantel. Producción La Vox. obra maestra de Marcelo Piñeiro y Aida Bornik llega a Uruguay. Tango Feroz, el musical. Ganadora del premio ACE y Hugo a Mejor Musical. Del 15 al 19 de octubre, Auditorio Nelly Goitiño del Sodre. Entradas en venta próximamente en Ticantel. Tango Feroz, el musical. Porque el amor es más fuerte. Produce Vox. Y vamos a partir desde esa frase, porque el amor es más fuerte. Y porque el amor es más fuerte es que uno escribe para la infancia, se dedica a la infancia, y porque el amor es más fuerte se llega a historias como Las Margaritas de Antonia, en cuanto a que el amor de hermano es más fuerte y ayuda, el amor de madre es el que cuida siempre, e inclusive sin comentar estoy cuidando lo que tú amas, ¿no? Que en definitiva esos dos elementos, esos dos paradigmas están presentes acá. Sí. Y están presentes en una narración.
¿Cómo fue pasar de la poesía a la narración? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue la escritura previa? Fue difícil, me fue difícil. Primero la historia era larguísima, había escrito un cuento cuando empecé los talleres de narrativa, porque digo, yo estoy convencida de que uno tiene que estudiar para estas cosas, ¿no? O sea, para escribir, si bien hay algo que tiene que ver con lo interno y con algo que uno quiere hacer, pero uno tiene que estudiar, ¿no? Y tiene que haber alguien que le diga por acá, por allá, leer teoría, digo, bueno, ¿qué te voy a decir a vos, no? Uh-huh. Y entonces, bueno, me fue difícil pasar a escribir cuentos. Me costaba muchísimo. Escribía como yo escribía artículos antes, ¿no? Cuando trabajaba absolutamente como psicoterapeuta y participaba de instituciones que tenían que ver por ese lado, y escribía artículos en lo que yo me especializaba. Y esto, bueno, tuve que redescubrirme en la escritura. Creo que lo hice rápidamente, ¿no? Y bueno, y acortar textos. Lucía me decía, esta parte quedó larga, a ver cómo la podemos acortar. Y bueno, a ver cómo acorto sin sacar sentido. Fue todo un trabajo. Sí tenía muy claro en esta historia en particular qué era lo que quería escribir. Uh-huh. Este libro, Las Margaritas de Antonia, está dedicado a mis abuelos, que yo vivía en una casa arriba de la casa de mis abuelos, y entonces la casa de mis abuelos tenía un jardín que nosotros con mi hermano moríamos por ir a ese jardín, y que bueno, había que pedir permiso, mis abuelos eran grandes, digo, pero lo disfrutábamos muchísimo. Entonces yo sabía sobre qué quería escribir, pero después tenía que resultar interesante, ¿no? Uh-huh. Y como los vínculos, como creo que ya lo transmití, para mí son sumamente importantes en todo lo que hago. Cuando fui terapeuta, cuando fui directora de jardín, que ahora ya estoy retirada bastante, y cuando escribo, como te decía, entenderme con un ilustrador para mí es más importante que si es el mejor ilustrador o no. O sea, necesito que haya un vínculo en todo lo que hago, y me parece que esta historia trae un poco todo eso, toma el jardín como centro, pero lo que se desarrolla son los vínculos entre los hermanos, con los padres, en pequeños detalles, ¿no? En las comunicaciones, en la hora de comer, por ejemplo, el compartir una mesa, ¿no? Que parece de repente algo como muy banal, pero que lo descuidamos un poquito hoy en día, ¿no? Y bueno, así fue que llegué a escribir una historia que me pareció que merecía la pena presentársela a Lucía, que fue quien elegí, y con quien hicimos un proceso interesante, porque nos juntamos varias veces a ver si nos parecíamos bien una a la otra. O sea, no fue diferente que con Matías. O sea, resolvimos ver si congeniábamos antes de resolvernos a escribir, lo cual fue re lindo, porque tuvimos 2 veces que nos juntamos a tomar un café y estuvimos horas y horas. Y bueno, nos dimos cuenta que si bien ella es mucho más chica, podría ser mi hija, pero que teníamos muchas concepciones de la vida en común, y eso fue muy interesante. Claro. Que te voy a decir que esto también es de las cosas más lindas que tiene haber entrado al mundo de la literatura infantil en Uruguay, por lo menos, es el conocer un montón de gente, el llegar a un montón de niños, el estar en esta cosa de conversar sobre cosas que no había conversado nunca en mi vida, y realmente lo estoy disfrutando mucho. Me quedé con 2 preguntas, de acuerdo al orden de lo que estás planteando. Una quizás es más comentario que pregunta. La primera tiene que ver con eso que trajiste de la infancia, de esa casa, de esos abuelos. Y la observación es qué interesante el punto de vista que lograste de la narrativa. Porque a veces el mundo adulto, cuando escribe rememorando el pasado, se descorre del foco de la infancia, se queda en el foco del recuerdo, y por lo tanto hay en primer plano está la voz adulta, no digo imponiéndose, pero en primer plano. Sí, entiendo. Tú te corriste de eso. Evidentemente, esto tiene que estar logrado por
la formación en otras áreas, pero que tienen que ver, tiene que estar logrado por la formación que estás haciendo en talleres de narrativa. Y también en ese escribir y limpiar, ¿no? Pero es bien interesante eso, porque a veces se cae justamente en lo contrario. Claro. ¿No? Y por eso decía que era comentario. Y la pregunta es, ¿y cómo fue seleccionada Lucía? ¿Por qué Lucía? ¿Cómo fue tu encuentro con Lucía antes de encontrarte con Lucía? La verdad es que hablé con Matías y le dije, te voy a traicionar, quiero hacer un tercer libro, pero me quiero salir de mi zona de confort, porque yo ya sé de antemano que si te pido a vos, me vas a decir que sí, y me van a gustar tus ilustraciones, pero quiero encontrarme con otros ilustradores. Un desafío. Y entonces él me dijo, mándame la historia, o sea, mándame el cuento. Y le mandé el cuento y me dijo, mira, no tengo dudas, Lucía Franco, que es de Paysandú, igual que él, pero que bueno, que hace mucho que vive en Montevideo. Y ahí fue donde la llamé y nos encontramos. De ahí la selección. De todas maneras... Qué bueno la visión, ¿no? Sí. Porque un profesional que da cuenta de que te orienta... Sí. Acerca de qué otros profesionales podría ser, ¿no? Generoso, ¿no? Totalmente. Generoso. Siempre. Bueno, así es Matías. Súper generoso. Así es Matías, para quienes lo conocen. Sí. Y de todas maneras te digo que yo hago un recorrido por todos los ilustradores, los sigo, los miro, empiezo por los nacionales, me gustan mucho, y conocí también, yendo a la Feria del Libro de Buenos Aires, conocí a muchos ilustradores argentinos. Y es lindo ver el material de otro y hacer intercambios. Es como muy interesante. Sí. Con algunos también hoy en día que los talleres son virtuales, es muy interesante encontrarte con gente de todo el mundo, ¿no? Sobre todo de Sudamérica, y entonces vas conociendo mucha gente. Y yo me siento muy agradecida de que me hagan el lugar. Yo siempre les digo, bueno, acá viene la abuelita del grupo, y está bueno eso, está bueno. Tal cual. Vamos a contarle a la audiencia que este libro, además con tapadura, ¿no? Con las guardas, que son maravillosas porque tienen que ver con el agua, tienen que ver con las margaritas, tienen que ver con los caracoles y tienen que ver con la ausencia de lo que va a ser la vuelta de tuerca que tenga la historia, ¿no? Sí. Es decir, construyen un mundo, pero la historia tiene su vuelta de tuerca, ¿no? Sí. Es una historia de misterio, lo tienen que leer para descubrirlo. Porque además me gustó que se apele justamente a la capacidad de investigación que tiene la infancia, ¿no? Sí, y a cómo les gusta el misterio, ¿no? Les gusta no saber que no les des todo así como pan comido, como se dice, ¿no? Como que ellos también puedan ir pensando a nivel que pasan las páginas y a nivel, que va llegando, ¿no? Yo hago un juego cuando me invitan a contar el cuento y que les divierte muchísimo, que llego con un ramo de margaritas y le pido a algún adulto que lo esconda. Entonces cuando me voy a ir a despedir les digo, ay, pero yo traje unas margaritas para regalarles, pero me pareció que las tenía, y hago como toda la mímica de que... Y entonces ellos dicen, nosotros las vamos a encontrar. Y entonces ahí salen y es como ese momento súper divertido. Claro. Donde ellos, bueno, efectivamente encuentran las margaritas y es como que son parte como de la historia, ¿no? Que me parece que es esto que tiene de lindo, que yo creo que una historia resulta si el niño logra meterse adentro. O sea, como ponerse en la piel de alguno de los personajes. Por eso también hay... que tiene que ver con todo lo que fuimos conversando hoy, hay un tiempo para la investigación. O sea, el hermano que tiene que investigar, ¿no?, el misterio, primero no cumple solo con una etapa, no desiste, que no es menor en estos momentos, ¿no? Le da un seguimiento a lo que está haciendo, cambia de estrategias. Claro, ¿no? va buscando. Sale a la aventura. Claro, y le da miedo, reconoce también que un poco de miedito y le lo da, enfrenta, ¿no? Claro. ¿no? Claro. Entonces,
también está ese tiempo para darte, porque es tiempo que le estás dando a tu hermana, porque tu hermana te convocó y te pidió ayuda. Claro, ¿no? claro. Entonces creo que también la propia historia, en la propia acción, se da el pie para que se reflexione sobre otros aspectos de lo que tiene que ver con los vínculos, ¿no? Sí, sin duda. Porque además viste que muchas veces pasa, las familias caemos en que al hermano mayor le exigimos ser el hermano mayor, pero desde un lugar, bueno, vos sos grande, déjalo, que vos sos grande, dale, que vos sos grande, compartile que sos grande, ¿no? Y acá en realidad el hecho de ser grande lo pone en un lugar de sabiduría, de saber, como más desde lo positivo, ¿no? Claro. Y a mí me parece que eso es importante, es importante. Y que además que lo empodera la propia hermana. Claro, acorta, ¿no?, las rivalidades, me parece, de alguna manera. Exacto. No quiere decir que si leen las Margaritas de Antonia se van a terminar los celos entre hermanos, no se crean eso. Forma parte de la condición humana. Exacto, pero de alguna manera me parece que le da al niño como otro lugar donde pararse. Exacto. Que bueno. Y esta historia quedó así, fueron apareciendo los personajes y los padres además, viste que también no tienen un lugar donde ni ellos resuelvan, ni intervengan mucho. O sea, que me parece que también es importante, ¿no? Exacto. Que hoy en día uno siente que a veces los adultos estamos muy encima del niño, a veces por la culpa de estar poco, tratamos de estar en todo lo que pueden hacer cuando los tenemos presentes. Y esta madre deja que ellos hagan. Exacto, también, ¿no? Exacto. Me gustó el trabajo de ilustración, ¿no? Una maravilla. Porque además, primero por la paleta de colores que utiliza Lucía, otro aspecto que tiene que ver también es cómo, que lo hablábamos fuera de micrófonos, cómo construye la noche, ¿no? Cómo construye la noche sin la oscuridad, ¿no? Sí. O quizás sin los colores habituales con los que se asocia la oscuridad. Exactamente, ¿no? Es como una diapositiva, es como si fuera una diapositiva. Es realmente una técnica increíble y con una dedicación súper linda. Yo realmente la admiro muchísimo a Lucía, el trabajo que hizo, el trabajo que llegamos a hacer juntas en las correcciones, ¿no? Que nos corregíamos mutuamente y nos acompañábamos mucho en el trabajo. Fue realmente lindísimo. Y hay una postura exprofesa, ¿no? De que los rostros no aparezcan. Y no, porque tiene que ver también con esto del misterio. Exacto. ¿No? Como digo, además de que, bueno, que de repente es como una historia que nos puede pasar a cualquiera. Exacto. ¿No? Y le puede pasar a cualquier niño, pero tiene que ver con esto de mantener la idea del misterio y que a los niños les gusta. Total. Muchísimo. Y que además después aparece el rostro al final solamente de la protagonista. Claro. No y de cubierto todo el resto. además. Y cubierto. Semicubierto. Sí. ¿No? Sí, semicubierto. Y otro aspecto que me pareció también interesante es cómo en la historia la lectura está presente. Sí. La literatura para ampliar conocimiento, la literatura para investigar, la literatura en los dos soportes, ¿no? Y la lectura en los dos soportes, en el libro y también a nivel virtual, ¿no? Es decir, el libro que remite al libro, el libro que remite a la fuente de disfrute, de información, de saber, logra también instalar otro lugar, ¿no? Aparte de la historia, de la anécdota. Está también apostando a otros aspectos que son bien interesantes. Sí. ¿No? La verdad que tu análisis es realmente muy gratificante, Gracias, Dinora. Mónica. Muy gratificante. Pero yo siempre digo, los análisis se pueden hacer cuando el material lo posibilita. Sí, pero de ¿no? todas maneras haces un análisis muy profundo. Realmente yo te lo agradezco y te felicito, pero porque de verdad que es muy valorado el análisis, realmente. Muchas gracias. Podría seguir porque hay muchos detalles. Otro detalle que me gustó de la ilustración. Hay un reloj.
Y es un reloj despertador además. Y es un reloj despertador en la habitación junto con los juguetes en el piso. Y eso no es menor, porque tiene que ver con encuadres, tiene que ver con límites, en definitiva tiene que ver con diferentes momentos, tiene que ver con control de tiempo. ¿No? Y sabés que además de eso, que está muy bien lo que vos lo decís desde el punto de vista del símbolo, digamos, que es, por ejemplo, como yo tomé que él iba a buscar el libro que tenía la mamá sobre la mesita. Exacto. Que no era por el libro en sí, sino por el hecho de tener un libro en una mesita a la vista, como que eso fue lo que yo quise mostrar. Sí. Pero en este caso, como en muchas de las ilustraciones, como yo le conté a Lucía de la casa de mis abuelos y la ubiqué en qué época viví yo en esa casa y de qué época era, ella se fue a estudiar imágenes y mobiliario y en fin, como hacer una caracterización de la época. Entonces hay muchas de las cosas que aparecen que tienen que ver con la época en que yo era chica. Como por ejemplo que haya un reloj despertador en un dormitorio de un niño. Y esos tiempos distintos están funcionando en esta historia y no generan ruido. No. Es como un detalle, que lo ves o no lo ves. Exacto. Pero que eso fue lo que yo te decía, que nos amalgamamos muy bien. Tal cual. Tal cual. Algo que es importante y que no te dije ni ahora ni nunca, es que Las Margaritas de Antonia está en Chile con muñeca de trapo. O sea, en Uruguay hice yo la edición por Carrusel y en Chile lo hizo Macarena con muñeca de trapo. Mirá, o sea, qué buena. Muy interesante también. Porque en definitiva es otra puerta. Es la puerta a Latinoamérica. ¿No? Y no solo Latinoamérica. ¿No? Y a su vez también contémosle a la audiencia que posibilita otros caminos. ¿No? Porque hay un aspecto interesante que se da en tus tres libros. No hay ninguna marca lingüística que lo circunscriba a un territorio específico ni a un país específico. Y eso es importante porque puede traspasar esas fronteras, pero eso no significa que se llegue a una neutralidad que no sea expresiva, al contrario, ¿no? Entonces me parece que también ahí hay un cuidado para contribuir a la internalización de esas historias, ¿no? Aunque yo no quiero caer nunca en el lenguaje neutro, ¿no? O sea, como que exacto. No. Yo creo que en Las Margaritas de Antonia hay dos palabras que Macarena cambió, pero que no hacían para nada. La esencia. De todas maneras estoy aprendiendo, porque en esto de que yo te decía que hay proyectos para el año que viene, uno va aprendiendo cosas, que por ejemplo en Chile jamás dirían vení, dicen ven, y bueno, todas son cosas nuevas que yo voy integrando en la medida en que salen proyectos nuevos. Obvio. Que es parte del crecer, ¿no? Claro, pero que no cambian la esencia. No cambian la esencia. Historia ni la esencia. Exactamente. ¿No? Exactamente. Ahora, ya para ir terminando, me gusta además que sean Las Margaritas de Antonia, ¿no? Por todo lo que esa flor tiene de ese entorno mágico que le damos, del deshojar, del preguntarnos, ¿no? Del trasladarle a la pregunta si me quiere o no me quiere, ¿no? Porque en definitiva, la forma como se conducen estos hermanos y la forma como aparece la madre, ¿no? Es la mejor manera de, en el accionar mismo, saber que esas preguntas no las vas a tener, ¿no? No vas a tener dudas con determinadas figuras de tu entorno más inmediato, ¿no? Que me parece que también eso está presente en esas margaritas, ¿no? Sí, la margarita es una flor que a mí me encanta de siempre, de toda la vida. Me parece que tiene muchísimos significados. Seguramente yo empecé viéndolo como la flor del amor, esto que vos decís. Todos hemos vivido cosas que nos han hecho transitar las margaritas desde muchísimos lugares.
por eso también yo elegí Las Margaritas, o sea, no es que salió porque sí. Claro. Tenía un sentido dentro de lo que yo podía elegir y bueno, cómo armar la historia. Y además ese ¿no? Porque los dos, el hermano y la madre, se mueven con un mismo objetivo, con caminos distintos, porque son de Antonia y porque Antonia las quiere y porque para Antonia son importantes. Entonces, ¿cuánto es importante esas palabras como las preposiciones que son fundamentales y nos definen en el accionar, ¿no? Sí. Son de ella y para ella son importantes, tenemos que hacer algo. Claro, ¿no? Tenemos que buscarlas. Exacto, ¿no? Tenemos que ayudarla, ¿no? Yo realmente un gusto dialogar contigo, un gusto seguir leyéndote y un gusto ver cómo estás construyendo ese camino, en definitiva, y es un camino que siempre transita por la calidad, por el cuidado y por un cuidado que es estético y es ético, ¿no? En cuanto a la concepción de infancia, en cuanto a la concepción de adultez para esa infancia, ¿no? Así que me encanta. Muchas gracias. Muchas gracias. La recomendación a acercarse a la obra de Mónica Grover, Duerme mi niño, de Ediciones Carrusel. ¿No? También a Serafín, en este caso de Ediciones Muñeca de Trapo, y Las Margaritas de Antonia, de Ediciones Carrusel. A ustedes decirles, nos reencontramos el próximo miércoles, como siempre, a las 16 horas, para seguir hablando de literatura para niños y jóvenes, aquí en Radio Vox.